Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un video de que vamos a tratar el tema del DIAC. Este es un subtema del tema de dispositivos de potencia. Entonces vamos a ver qué es el DIAC, para qué nos sirve el DIAC y cómo es que podemos utilizar el DIAC. ¿Sí? Ok. Permítanme. Mm, Bien, el jack. El jack es un dispositivo. Este dispositivo es semiconductor, entonces se compone de varias capas de semiconductor, material tipo P, material tipo N. Recordemos que el material tipo P es aquel material al que le han sustraído electrones. Por ende decimos que el material tipo P tiende a ser positivo. Recordemos que el electrón es una partícula subatómica que tiene carga negativa. Entonces, un material tipo N es aquel semiconductor, aquel elemento semiconductor que le han añadido más electrones. Para esto nosotros utilizamos la combinación de varios elementos. Ok, ¿qué es un diac? Entonces, un diac es básicamente la combinación en paralelo de dos terminales de capas semiconductoras que permiten la activación o disparo en cualquier dirección. ¿A qué se refiere esto? Bueno, con esto podemos aprovechar nosotros la condición que nos da el DIAC, la condición de encendido que nos da el DIAC para poder manejar un voltaje y corriente en ambas direcciones, tanto de un lado para otro. En la parte derecha ustedes pueden visualizar que una estructura básica es material tipo NP, NP, N, y las terminales, esa es la estructura básica como está compuesto nuestro DIAC internamente. Sí, entonces aquí nosotros vemos que tenemos MT1 y MT2, que son las terminales, terminal 1 y terminal 2. Nosotros también podemos encontrarlo como ánodo 1 y ánodo 2. Entonces no existe el ánodo con el cátodo como en el diodo rectificador. ¿Por qué? Porque el DIAC maneja voltaje tanto de un lado como para el otro lado, es inverso, puede ser polarizado directo o indirecto. Y el diodo rectificador, el 1N4007, por ejemplo, ese solamente conduce hacia un solo lado. Y aparte, pues decimos que no rectifica hacia el otro lado porque hacia el otro lado se comporta como aislante. ¿Sale? Enseguida vemos el diagrama esquemático, la simbología con la que nos podemos encontrar, que viene siendo así como dos diodos encontrados, o este que parece transistor, cuyas terminales pues parecen emisores, ¿verdad? Pero no. Esto me indica la simbología de cómo puedo yo identificar que es un DIAC. Ok, como dato extra, nosotros podemos ver que el DIAC se comporta como circuito abierto. ¿Qué significa circuito abierto? Pues que no conduce, está abierto, o sea, un cablecito que está abierto y no conduce. Pero al momento que lo activamos, va a actuar como circuito cerrado, es decir, hace esto. Lo ponemos como en corto, por así decirlo, en cortocircuito. ¿Sí? La funcionalidad de este DIAC es que ustedes llegan a un cierto voltaje con su respectiva corriente y a ese nivel, al momento que llegue el DIAC, a ese nivel va a enviar ese voltaje inmediatamente. ¿Sí? En esta parte de aquí, en este diagrama, vamos a ver lo que viene siendo una activación del DIAC DB3. Es un ejemplo de cómo podemos utilizar el DIAC DB3. Les recuerdo, estoy utilizando un simulador, el simulador se llama Multisim, y aquí ustedes pueden ver que yo estoy manejando un voltaje de 120 voltios a 60 Hz y una carga de 28 voltios a 7.5 watts. Entonces, esto no se debe utilizar en la vida real. En la vida real debe de corresponder que sean 110, 127 voltios de aquí, de mi carga X1. ¿Por qué yo utilizo esto? Porque es un simulador. Entonces, pues no, los simuladores evitan que yo queme algo físicamente, ¿verdad? Es nomás para percibir cómo están actuando los elementos. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos R1, que es un potenciómetro de 500 kilos, el cual vamos a variar,
y utilizamos aquí un capacitor C1. El capacitor tiene que ser de poliéster. El capacitor de poliéster es el que ustedes pueden conocer como el capacitor tipo chicle. Entonces, ¿por qué utilizamos este? Porque su disipación y su almacenaje y capacitancia, es decir, de electrones, nos puede soportar hasta alrededor de más de 1000 voltios. Incluso ahí en el empaquetado de nuestro circuito, de nuestro capacitor, dice cuántos volts puede soportar. Hay de 100, 200, de 300, 400, llegan hasta 600.000 voltios. Entonces es muy, muy tremendo. Lo que peculiarmente podemos observar es que entre más voltaje soporte, menos capacitancia te va a permitir tener. Te va como que a almacenar pocos electrones. Ok, en esta parte de aquí vemos el circuito de ejemplo. Yo estoy utilizando el 1N5758. Sí, les digo, este es un simulador. El simulador que yo utilizo se llama Multisim y es este de acá. Entonces, quiero que observen qué pasa cuando yo lo activo. Al momento que lo activo, debo de fijarme en mi potenciómetro si estoy subiendo o bajando ahí. Recuerden, muchachos, que varía el potenciómetro, su función, si ponen una patita de un lado como la ponen del otro lado. Recuerden que físicamente hacía lo mismo. Ok, si vemos ahí, está parpadeando. Sí, quiere decir que está pasando cierto voltaje corriente. Y yo he activado mi DIAC para permitir ese flujo. Si se fijan, lo que está haciendo es de un lado para otro. Sí, lo podemos comprobar acá. Acá comprobamos si esto es cierto, si mi voltaje de corriente directa está variando. Si el voltaje de corriente directa varía, significa que tu voltaje está en alterno. Entonces hay que medir un alterno. Para eso tenemos aquí el voltaje RMS que no varía mucho. ¿Sale? Ok. Ese es el circuito de prueba de lo que viene siendo el DB3. Les recuerdo, yo estoy utilizando otro elemento. Para utilizar el DB3 tenemos que ver qué tipo de capacitor tenemos que utilizar. Y para eso podemos descargar nuestro datasheet del DB3 desde una página de internet. ¿Sí? Nada más se van a Google y le ponen aquí en el buscador, le ponen DB3 datasheet. Y con eso podemos ver la hoja de especificaciones de nuestro elemento semiconductor llamado DIAC. En este caso, pues, es un ejemplo del DB3. Obvio, yo estoy utilizando otro porque el DB3 no está en el simulador. Ok, aquí vemos, le damos clic y ya podemos seguir todos los pasos que nos dice para descargar el datasheet de nuestro dispositivo. Pueden utilizar esto para cualquier dispositivo, transistor, MOSFET, autoacoplador, TRIAC, DIAC, SCR, IGBT, pueden utilizar esto. Ok, vamos a ver esto. Podemos nosotros utilizar el DIAC y el SCR para separar etapas. Por ejemplo, quiero que observen aquí que estoy separando voltaje de corriente directa de voltaje de corriente alterna. Es decir, que yo estoy haciendo ahí un acople. ¿Sí? Ese acople es de que yo voy a controlar por medio de corriente directa, voy a controlar el encendido del SCR y el SCR va a controlar lo que viene siendo la corriente alterna. ¿Sí? Ok, aquí tenemos el circuito de dos etapas. Bien, al momento que yo lo prendo, si yo no activo pues mi SCR no se va a activar. Les recuerdo, es voltaje de corriente directa, entonces el DIAC ahorita está solamente conduciendo hacia un lado. Si lo pongo inverso, va a conducir hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque el DIAC conduce para ambos lados. Ok, ya lo voy a prender. Entonces vemos aquí que he activado mi SCR. Si ustedes se dan cuenta, el SCR, al momento que yo polarizo la gate, se queda enclavado. ¿Sí?
pero solamente en corriente directa. Cuando yo estoy polarizando el ánodo y el cátodo con corriente directa, hace eso, ¿sí? Y ¿por qué hace eso? ¿Por qué se apaga? ¿Por qué se apaga? Ok, recordamos, el SCR, que es un rectificador controlado de silicio, se me enclava por medio del gate, es decir, que yo mando un pulso eléctrico a la gate, entonces empieza a conducir de ánodo a cátodo y se queda conduciendo hasta que ustedes o hasta que algo externo evita que yo esté polarizando el ánodo o el cátodo, ¿sale? Ok, entonces la corriente alterna está haciendo eso, está en centésimas de segundo, está cambiando la corriente, es decir, que llega a un momento pico y lo baja, cruza por cero en milésimas de segundo, centésimas de segundo, cruza por cero y luego ya se apaga, ¿sí? Por eso siempre tiene que estar prendido. Ok. El otro viene siendo un SCR y un DIAC con corriente directa. Con este diagrama nosotros podemos identificar, estoy utilizando un SCR, ustedes pueden utilizar el C106D para hacerlo físicamente. Lo que yo estoy viendo aquí es igual, voy a polarizar mi gate, pero ahora lo voy a polarizar por medio de corriente alterna. No estoy metiendo corriente directa. Aquí está. Ok, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues obviamente mi SCR no va a funcionar a menos que yo le dé aquí. ¿Sí? Ya dándole aquí, ya vemos que se ha prendido nuestro foco. ¿Sí? Ahí está. Ok. Y con eso nosotros determinamos que podemos utilizar el SCR con el DIAC, tanto para manejar la activación del SCR con corriente alterna como con corriente directa. ¿Sí? Ok, espero que les haya gustado, ¿sí? Y estaré subiendo más capacitaciones para que ustedes estén aprendiendo más manejo de dispositivos. Discúlpenme si me he tardado, pero ahorita estamos pues en una situación un poco, no un poco, sino que ya es considerablemente preocupante y lo que estoy haciendo yo es dedicándome a fabricar estas caretas para ayudar a los enfermeros, enfermeras y doctores a evitar que contraigan algún tipo de contagio. Entonces, sí les pido por favor paciencia. Yo quiero capacitarlos muy bien y que ustedes aprendan excelentemente. ¿Sale? Entonces, nos vemos en el otro video.